numérica, habíamos hablado de que íbamos a seguir la misma estrategia que veníamos haciendo en derivación, que era aprovechar el polinomio interpolante o aprovechar el polinomio de Taylor para encontrar las diferentes fórmulas, ¿sí? Habíamos visto que si nosotros podíamos aproximar una función por un polinomio, encontrar la integral de la función era similar a encontrar la integral de ese polinomio aproximante a la función, ¿sí? Y por lo tanto íbamos a tener que integrar también el error de ese polinomio, ya sea el polinomio de Lagrange o el polinomio de Taylor, ¿sí? Cuando nosotros trabajábamos con el polinomio lineal de Lagrange, ¿sí? Que al ser lineal necesita 2 puntos, encontrábamos lo que denominamos la regla del trapecio. Cuando uno trabaja con una de las reglas de integración, tiene, como pasaba en derivación también, nosotros tenemos la fórmula y tenemos el error asociado, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Tengo que buscar este papelito para anotar a los que participan. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Se acuerdan lo que vimos? Sí, sí. Bien. Era hasta el trapecio nada más. Acá está hasta el trapecio, pero vimos Simpson también, ¿sí? Lo que quiero acá es recordar Sí. algo que me preguntaron el martes en consulta y por las dudas los voy a recordar ahora. Nosotros tenemos la fórmula de la regla del trapecio, como nosotros venimos haciendo en teoría, que vamos armando como cajitas de información, ¿sí? Bueno, la regla del trapecio hay que aprenderla, que era aproximar la integral por el trapecio, ¿sí? Que se formaba abajo, el área bajo la curva, como la curva es un polinomio de grado 1, es decir, una recta, se me formaba el trapecio, ¿sí? Por eso se llama regla del trapecio. Y necesita evaluar la f en 2 puntos, en x0 y x1, ¿sí? Y el error de truncamiento, ¿sí? Que es lo que estoy marcando ahora con el cursor, es del orden de h al cubo, ¿sí? Y después, esta fórmula del error acompaña con una derivada segunda de la f, ¿sí? La f original. Cuando nosotros teníamos una derivada segunda en el término del error, significa que si yo estoy integrando polinomios que son de grado 1 o menos, al tener que derivarlo 2 veces a ese polinomio, se me anula el error de truncamiento de la fórmula, ¿sí? Entonces decimos que si estamos integrando un polinomio, la fórmula, un polinomio de grado 1 o menos, la fórmula del trapecio es exacta en ese sentido, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no se acuerdan, márquenlo, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. ¿Para qué me va a servir esto? Por ahí aparece un ejercicio en el cual yo tengo que justificar resultados y una justificación podría ser esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, justo estaba integrando un polinomio de grado tal y entonces por eso obtuve los resultados que obtuve, ¿sí? Porque a veces hay que, o sea, en general no es solo calcular, sino también interpretar ese resultado que nos dio el cálculo, ¿no? Cuando nosotros nos piden el análisis de algo, nos están pidiendo la interpretación del resultado, no solo el resultado, ¿sí? Entonces eso es importante, por eso lo aclaro. Después habíamos, bueno, acá está el dibujito de la regla del trapecio, ¿no? Acá está el trapecio, el área de la curva bajo la recta, que sería P1, forma el trapecio. Después habíamos visto la regla de Simpson, habíamos querido trabajar con un polinomio de Lagrange, ¿sí? De 3 puntos, quedándonos una parábola, ¿sí? Que sería este P2. Pero nos habíamos dado cuenta, ahora que estamos mirando el error de una forma más estratégica, que si nosotros usábamos el polinomio interpolante de Lagrange, obteníamos, si bien teníamos un término del error de h a la cuarta, nos quedaba una derivada tercera, ¿sí? Entonces,
una forma de encontrar el mismo método era utilizando, en vez de Lagrange, utilizando Taylor. Eso nos iba a permitir obtener un término del error que obtenga una f cuarta en vez de f3, ¿sí? F de derivada tercera, una derivada cuarta. ¿Por qué iba a ser mejor? Porque me iba a ampliar la familia para las cuales, el error se me podía hacer exacto, ¿sí? La familia de polinomios. Si yo tengo una derivada tercera, puedo calcular hasta polinomio de grado 2. Si yo tengo una derivada cuarta, no solo grado 2, sino también grado 3. ¿Sí? Me amplía la familia de polinomios para los cuales el error de truncamiento, ¿sí?, se me anula. ¿Se entiende? La justificación de por qué no seguimos con polinomio interpolante y nos pasamos a Taylor para el caso de la regla de Simpson. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ok. Entonces habíamos encontrado la regla de Simpson y había que guardarla en la cajita, ¿sí? De todas las cuentas. Ayer en la consulta estuvimos charlando de esto también. Y obtenemos la regla de Simpson, que es la que está acá abajo, que la tienen que tener en cuenta. Se observa claramente que hay 3 puntos, x0, x1, x2, que el orden de la fórmula es h a la 5 y que la familia, ¿sí?, de funciones para las cuales, de polinomios para las cuales esta fórmula va a ser exacta, ¿sí?, es para polinomios de grado 3 o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparece la derivada cuarta en el término del error. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, seguimos. Esto es lo que habíamos hablado, ¿sí? El tema de la derivada cuarta en el error. Bueno, ahora vamos a introducir una definición que es el grado de exactitud o precisión, que ya estuvimos un poco hablando de eso. Nosotros hablamos de grado de exactitud o precisión de una fórmula de cuadratura, es decir, de una aproximante a la derivada de una función, como el entero positivo más grande, ¿sí?, tal que la fórmula sea exacta para x, ¿sí?, a la k, que va desde 0 hasta Sn. Entonces, antes decíamos que en el caso de Simpson, ¿sí?, proporcionaba resultados exactos para polinomio de grado 3 o menos. Es decir, que en el caso de Simpson, n vale ¿cuánto? 3. 3, ¿no? Por eso decimos 3 o menos, porque en realidad va a ser para x a la 0, x a la 1, x a la 2 y x a la 3. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué, no? Yo derivo entonces ese x a la algo 3 veces y me da 0. Es por eso, ¿no? Los métodos que vimos recién, trapecio y Simpson, forman parte de una familia de métodos que se llaman fórmulas de Newton-Cotes, ¿sí?, con grados de precisión, como ya comentamos previamente, 1 y 3, es decir, el máximo polinomio para el cual se anulaba esa derivada del error, ¿sí? Entonces va a ser importante medir los grados de precisión de las fórmulas, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplito para una misma función, ¿sí?, una función f que me dan, cómo calcular con trapecio y cómo calcular con Simpson, ¿sí?
Fíjense, ahí abajo tienen una tablita en donde analiza los valores exactos, el método de trapecio y el método de Simpson para diferentes funciones, ¿sí? Para que ustedes puedan comparar. Esto podrían aprovecharlo ustedes para tratar de hacer las cuentitas y reproducir los datos de la tabla. ¿Sí? Que hagan ustedes las cuentas y vean si obtienen esos mismos datos para familiarizarse con los métodos de trapecio y de Simpson. ¿Sí? Fíjense, si estamos utilizando f igual a x cuadrado, miren, si yo calculo con trapecio y miren cuando calculo con Simpson. ¿Observan? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con x cuadrado? Tiene que dar lo mismo. ¿Cuál? Simpson. Simpson da lo mismo, pero profe, ¿siempre va a pasar eso? Porque es grado 2 y es menor que 3. Exacto. ¿Quién preguntó siempre va a pasar eso? ¿Cuál es la pregunta? ¿Eso qué? Si siempre Simpson va a dar el valor exacto. Y no, en este caso da el valor exacto, ¿por qué? Porque el polinomio está dentro de la familia para los cuales el error de truncamiento es nulo. Ah, claro. ¿Se entiende? Fíjate, en el de x a la cuarta, por ejemplo, que la cosa ya es distinta. ¿Ves? Ah, sí. Que no da exacto. Sí. Bien. Para que lo tengan en cuenta. Acá fíjense que no hay ninguna aclaración, así que se supone que f en 0 y f en 2 y f en 1 está calculado lo más exactamente posible. No, en el caso de x cuadrado no está afectando, ¿no? Por eso da el mismo número. Pero bueno, para eso es la tablita, para comparar y para practicar. ¿Qué observan ustedes si comparan trapecio y Simpson con respecto al valor exacto en prácticamente todas las siempre las Simpson es más, es una mejor aproximación, tiene menos error. Exacto, ¿no? Siempre Simpson parecería ser mejor, ¿no? Sí, profe, puede ponerle en el x cuadrado, ¿no? Por ejemplo, como entra dentro de los grados donde el error es nulo, te da el mismo valor, mientras que el otro te da 4, que es una aproximación para que cierto bajo criterio por ahí puede ser para nada aproximado. Claro, sí. Igual que por eso. 16 a 6,4 o 8,38. Tiene también que ver, va a tener también que ver con la naturaleza de la función que estoy teniendo que aproximarle la integral, ¿no? Si es una función bastante lineal o bastante que no tiene grandes oscilaciones en el intervalo en el que estoy integrando, ¿no? Bueno, esa diferencia que hay o sea, cuando yo calculo el trapecio, ¿sí? Va a haber situaciones en donde haya oscilación y bueno, va a haber mucha diferencia, pero tal vez en algo que sea como más plano, con no tanta pendiente, capaz que no es tan malo como por ejemplo en la tercera columna, ¿no? Claro, por ahí en el x a la cuarta ahí se oscila demasiado y por eso. Ahí simplemente hacen el dibujito de la x a la cuarta entre 0 y 2 y grafican el trapecio que le generaría geométricamente, ¿no? El dibujito para trapecio y el dibujito para Simpson de la parábola y ahí lo van a ver claramente. ¿Sí? Bueno, todo ese análisis está bueno que lo vayan haciendo en práctica. ¿Sí? Que ustedes vayan por ahí en práctica, los profes les proponen algunos ejercicios desafiantes. No se pierdan de pensar cosas nuevas que no sean solamente las del libro, ¿sí? Porque eso los entrena, bueno, para los parciales y para el final, ¿sí? Así que bueno, aprovechen las prácticas para jugar con todo esto. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a empezar ahora con las estrategias que se llaman integración numérica compuesta, ¿sí?
Como ustedes ya pueden sospechar, ¿sí? Si uno empieza a chequear bien los datos de esa tabla, esto es todo muy bonito si nosotros estamos trabajando en un intervalo pequeño, ¿sí? Por ejemplo, ahí era de 0 a 2, pero si nosotros trabajásemos de 0 a 4 o de 0 a 10, imagínense trazar un polinomio de grado 1 o de grado 2 en un intervalo muy grande. Va a haber información que se va a perder, ¿sí? Entonces, en intervalos más grandes se necesitan fórmulas de grado más alto, ¿sí? Pero los valores de los coeficientes, ya saben ustedes, armar un polinomio de grado más alto, ponerle más puntos, ¿no? Si yo pongo más puntos, obtengo un polinomio de grado más alto con el polinomio interpolante. Bueno, ya vimos nosotros cuando analizamos polinomio interpolante las ventajas y desventajas de agregar puntos, ¿sí? Que era lo que había que hacer. ¿Y qué pasaba con el polinomio cuando uno hacía eso? ¿Qué pasaba con los errores? ¿Sí? Todo eso hay que ir a repasar, ¿no? Si yo agregaba más puntos, el polinomio me quedaba más oscilante. ¿Se acuerdan? Particularmente estas fórmulas de Newton-Cotes que nosotros estamos trabajando, siempre las estamos pensando como nodos equiespaciados, es decir, que la distancia entre dos puntos sucesivos, ¿sí? Siempre es la misma, es h, ¿no? Entonces, si yo tengo un polinomio muy oscilante, no necesariamente tener los nodos equiespaciados va a ser lo más adecuado o conveniente, porque ese polinomio oscilante de muchos puntos no oscila siempre de la misma manera. ¿Sí? Más adelante vamos a ver una estrategia que no tenga los nodos equiespaciados para poder aprovechar mejor la estructura de lo que quiero aproximar. Pero manteniendo los nodos equiespaciados, lo primero que vamos a hacer es una generalización de las fórmulas de Newton-Cotes, ¿sí? Para poder aprovechar las fórmulas de bajo orden sin tener que generar polinomios nuevos, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer mediante la fragmentación, es decir, nosotros vamos a agarrar el intervalo grande que tenemos, lo vamos a partir en intervalos más pequeños y en cada uno de los intervalos pequeños vamos a usar una fórmula de las que ya vimos, o trapecio o Simpson. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Que eso por ahí es lo más fácil. Entonces, supongamos ahora que queremos obtener la integral entre 0 y 4 de e a la x. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Están despiertos? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a suponer que calculamos Simpson en el 0,4. Si yo calculo Simpson en el 0,4, ¿cuánto va a valer h? ¿Cómo calculábamos h en Simpson? Vamos a ir a ver eso. 4, ¿no? Bueno, un poquito para atrás lo buscamos. Vamos arriba, paciencia. Acá. Miren cómo calculo h. ¿Ven? B menos a sobre 2. ¿Sí? Entonces ahora volvemos. Entonces, la fórmula era h sobre 3, paréntesis, f en x0 más 4f en x1 más f en x2. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, nosotros estamos trabajando en el 0,4, ¿sí? 0,4. La fórmula tiene 3 puntos, entonces este es el 2, ¿no? Ahí tengo los 3 puntos para poder calcular la integral entre 0 y 4. Era h sobre 3, que para nosotros h vale 2, f en 0 más 4 por f en 2, más f en 4. Como la f es e a la x, por eso nos queda de esta manera. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí, pero yo creo que se entiende. Bueno, resulta que podemos calcular cuánto es porque calculamos simplemente cuánto vale la exponencial en esos puntos, ¿sí? Como es la exponencial y es fácil de integrar, yo podría calcular la solución exacta, ¿sí? Que la e a la x queda igual, así que va a ser e a la 4 menos e a la 0 y me da este número que está acá. Cuando yo calculo el error y resto, ¿sí? Me queda 3,17. ¿Sí? Entonces, eso es lo que veníamos haciendo. ¿Qué pasaría si ahora, sigo avanzando, qué pasaría si ahora yo divido el intervalo, empiezo a aplicar este nuevo método de la regla compuesta de Simpson? Entonces, en vez de trabajar con el 0,4, aplico Simpson dos veces, una vez al intervalo 0,2 y la otra vez al intervalo 0,4. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que ahora yo necesito 3 puntos en este intervalo y 3 puntos en este intervalo. ¿Lo ven? En mi rudimentario dibujo. Sí, se entiende, profe. re claro. Ahí te queda el h igual a 1. Exactamente, va más rápido que yo, muy bien. Voy a tener que calcular Simpson en el 0,2 más, acuérdense que la linealidad es la integral, ¿no? Que calcular en el 0,4 era calcular en el 0,2 más en el 2,4 si quiero. Entonces fíjense cómo queda, ¿no? Yo voy a aplicar Simpson en cada uno, ustedes ya se dieron cuenta que ahora el h cambió, eso es muy importante, ¿sí? Si yo estoy en el 0,2, entonces el h vale 1, y si estoy en el 2,4, ¿cuánto vale el h? 1 también. 1 también. Muy bien. Ojo, el h es distancia, no ubicación, ¿sí? Y si ahora vemos las ubicaciones, pensemos en el intervalito 0,2. Si yo aplico Simpson ahí va a ser h sobre 3, h vale 1. La f evaluada en 0, la f evaluada en ¿qué? En 1. ¿No? En 1 y la f evaluada en 2. Entonces me queda la f evaluada en 0 más 4 veces la f evaluada en 1 más la f evaluada en 2. Cuando miro el segundo intervalito, el 2,4, ¿qué voy a tener? Otra vez h sobre 3, el h vuelve a valer 1, ¿sí? Y voy a tener la f evaluada en 2 más 4 veces la f evaluada en... ¿En qué punto? 3. En 3 más la f evaluada en 4. Otra vez, recorrí el 0,4, que es la integral inicial que quiero calcular, pero apliqué Simpson a cada uno de los dos intervalos que hice. Cuando yo hago la cuenta, fíjense lo que pasa. Este es el número que me da, y cuando lo calculo con respecto a el valor exacto, miren cómo se me redujo el error, ¿no? Teníamos 0, ¿cuánto teníamos antes? Teníamos 3,17 y ahora tenemos 0,26. ¿Qué les parece? ¿Bajó el error? Sí, bajó considerablemente y tiene sentido porque estás usando como una distancia menor, entonces tenés más puntos y aproximas ¿Sí? mejor de alguna forma. Bueno, me gusta tu análisis. ¿Apellido? Pistañesi. Bien. ¿Qué más podemos decir? Si yo tengo una función que aproximar, ¿no? Esta. Y yo divido el intervalo en más veces, yo cada vez me voy a ir claramente pegando más a lo que yo quiero aproximar, ¿sí? Por eso tiene sentido que el error se vaya achicando, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos a hacerlo... Profe, Sí, no es lo mismo, pero es como parecido a la suma de Riemann cuando vas bajando la longitud del intervalo. exactamente. Es para eso, ¿sí?
no deja de estar implícito acá el sentido de la definición de integración, ¿no? A medida que yo voy achicando la partición, me voy pegando mejor, voy calculando mejor esos valores bajo la curva, esas áreas, que en la suma esa a la que vos haces referencia son rectángulos. Acá son un poquito curvos porque son parabolitas, ¿no? Arriba. ¿Sí? Pero es la misma idea. Bueno, arriesguémonos un poquito más y vámonos a dividir en 4, ¿sí? Si yo divido en 4, yo ahora voy a trabajar con 4 subintervalos. En cada subintervalo voy a tener que hacer Simpson, ¿sí? ¿Cuánto vale H ahora si yo estoy en el intervalo 0,1? ¿Cuánto va a valer H? 0,5. 0,5, ¿sí? ¿Lo ven a eso? En cada intervalito va a valer 0,5. Entonces yo repito la misma estrategia que venía haciendo. En cada intervalito me fijo cuál es el punto medio. Por ejemplo, en el 0,1, ¿cuál va a ser el punto medio? Porque yo voy a tener que evaluar al inicio más 4 veces el del medio más el de la punta. ¿Sí? ¿Cuál sería el punto medio acá en el 0,1? El 0,5, pues justo 0 más H. Entonces acá tenés E a la 4 veces E a la 1 medio. Profe, ¿Sí? Entonces, sí. ¿por qué el punto del medio se multiplica por 4 cuando lo evaluás? Porque eso es lo que sale de cuando encontramos la fórmula. Cuando hicimos las cuentas nos quedó un 4 multiplicando el término del medio. De ahí. Mirá, cuando vamos a la fórmula de Simpson, cuando uno hace todas las cuentas te queda un 4 acá. ¿Lo ves? Sí. Sí, pensé que era por algo en particular y venía de la fórmula, ¿no? Gracias. No, viene de integrar el polinomio de Taylor y a su vez en el polinomio de Taylor teníamos una derivada segunda y esa derivada segunda la aproximamos mediante el operador centrado que aproxima las derivadas segundas y la suma de 2 veces el f en x1 más 2 veces en el aproximante me termina quedando el 4 acá. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, cuando sumamos todo, hacemos toda la cuenta, nos queda 53,61. Y miren lo que pasó con el error de aproximación con respecto a la solución exacta. ¿Lo ven? De 3,17 que arrancamos, ahora tenemos 0,01. ¿Sí? Ya vimos entonces en un ejemplo, esperen que voy a borrar los dibujitos porque... Ya vimos entonces, con el ejemplo, que esto de partir el intervalo y aplicar Simpson en cada intervalo es una idea interesante. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es generalizarla para poder escribir una fórmula que a ustedes les pueda servir para aplicarlo y no tengan que hacerlo como a mano, ¿no? Sino que yo pueda tener la fórmula completa. ¿Sí? Bien. Entonces, miren acá. Vamos a generalizar el procedimiento. Me imagino que ya se dieron cuenta que necesitamos que n sea par. ¿Se dieron cuenta? Porque siempre dividís en 2. Claro. ¿Y por qué divido en 2? Porque yo necesito ese punto medio para multiplicarlo por 4 cuando lo evalúe por f. Entonces yo necesito que sea par. Entonces un impedimento o algo a tener en cuenta para la regla de Simpson va a ser que el n sea par.
cosa que no nos pasaba con trapecio. ¿Sí? Porque ustedes se acuerdan que tienen que ir armando como la tablita de ventaja, desventaja, comparaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, es importante recordar que el n tiene que ser par. ¿Sí? Entonces, nos dan el AB. ¿Sí? Y ese AB nosotros lo vamos a dividir en n subintervalos. ¿Sí? Y le vamos a aplicar Simpson a cada par de subintervalos. Entonces miren el que está pintadito de negro. El que está pintadito de negro va a ser como el tipo, sobre el que nosotros vamos a pensar todo para escribirlo general. ¿Sí? ¿Me siguen? Al ser el general, fíjense cómo vamos a llamar a los puntos que lo componen. ¿Sí? Dijimos que el n era par, entonces yo lo podría escribir así de 2 en 2, porque como el n es par, ¿ven? x0, x2, x2j menos 1, sí. En el primer intervalo queda. ¿Sí? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es si no tendría que pasar lo mismo para el que está en negro. O sea, que los extremos sean pares. O sea, al ser n par, yo puedo agrupar, voy a poder dividirlo por 2 y voy a poder agrupar en pares la cuestión. Por ejemplo, si n vale 10, ¿cuántos pares voy a armar? Voy a armar el que va de x0 a x2, de x2 a x4, de x4 a x6, de x6 a x8 y de x8 a x10. Claro, entonces el primer punto y el último punto de cada división es par. Y sí, porque va de 2 en 2. Pero ahí en el gráfico me dice que el primer punto es impar y el último también. O sea que el par es el del medio. El del medio es el que vamos a tomar como referencia. Vos le pones un nombre y después vos podés marcar el anterior y el posterior a ese. Por ejemplo, yo te estoy armando pares de intervalos en el ejemplo que te di. ¿Sí? Pero si el primero es de x0 a x2, el del medio va a ser impar, va a ser el de x1. Claro, y entonces en el medio del que está pintado negro tendría que ser impar. Pero lo marca como x2 por j, que es par. Tenés razón. O sea, profe, que el par debería ser x2j menos 1. En el dibujito tendría que ser así. Igual, más allá de eso, podemos hacer el seguimiento igual y suponer que el par es el del medio. Una vez que uno identifica el par, el anterior y el posterior van a ser impares. ¿Sí? Porque es uno más y uno menos. De un número par, el anterior y el posterior son impares. Ok. ¿Sí? Pero sí tenés razón en que el dibujo es poco feliz, porque del x2, en realidad, viste que en realidad acá le falta como unos puntitos suspensivos, ¿viste? Claro. Porque del x2 no tiene por qué pasar al x2j menos 1 en realidad, ¿no? Porque debería haber puntitos suspensivos y en algún lugar viven x2j menos 1, x2j y x2j más 1. Estaría mal pintado y le faltaría como hacerlo un poquito más gordo, ¿no? Profe, igual va, por ahí yo ¿Entendés lo que te digo? perdí. Al que me preguntó, ¿quién me preguntó lo del par? Yo. ¿Apellido?
Taina. ¿Cómo? Taina. T-A-I-N-A. T-A-I-N-A. Ok. ¿Entendés? El dibujo es lo que no está bien. Ah, está bien. ¿Lo ves? Debería ver como punto suspensivo y ser como más largo. Porque no necesariamente le corresponde estar pintado de la forma en que está pintado, digamos, ¿no? Es como que es como si le faltara uno de cada lado, ¿no? ¿Lo ves? Porque si va a tomar como el principal el par, ¿sí? En el X2 tomaría del X1 al X3, ¿lo ves? Ah, está bien. Bien, es el dibujo que está en el libro, igual. Bien, vamos igual a tomar de referencia que nos paramos en el par y vamos a hablar del anterior y del posterior, ¿sí? Eso igual, lo vamos a mantener. Entonces, fíjense, ¿cómo cambia ahora H? Cuando yo tenía 3 puntos, H era B menos A sobre 2, ¿sí? Ahora, H va a ser B menos A sobre N. ¿Lo ven? Y un punto cualquiera lo vamos a definir como la distancia que tiene al valor A, ¿sí? Al punto de inicio. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir cuando J vale 0, X0 va a ser A. Cuando J vale 1, X1, ¿qué va a ser? A más H. Exacto. Cuando J vale 2, X2 va a ser A más 2H, ¿sí? Todo lo va a calcular en referencia al inicio del intervalo. Entonces, calcular la integral para la f con esta nueva estrategia va a ser lo mismo que lo que hicimos en el ejemplo, ¿sí? Que va a ser calcular la suma de la integral de cada intervalito doble, ¿sí? Acá está escrito mejor. Taina, fíjate. Claro, arranca del par. ¿Viste? Sí. Entonces va a sumar todas las integrales de cada parcito de intervalos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si yo tengo un parcito de intervalos, yo ahí le puedo calcular el Simpson. Y como trabaja con parcitos de intervalos, va a ir hasta n sobre 2, porque si va hasta n lo suma doble, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Sí, es reemplazar J por N sobre 2 y te da hasta N. Claro. Entonces, si era la suma de las integrales de los parcitos, ¿qué hacíamos en cada parcito? Bueno, le hacíamos un Simpson. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esa integral en el parcito por el Simpson correspondiente en ese par. Fíjense, ¿cómo sería el Simpson en el intervalo X 2J menos 2, 2J? Y bueno, va a ser H sobre 3, ¿sí? Que el H ya lo sabemos. Va a ser la F evaluada al inicio del intervalo. El inicio del intervalo es en el punto X 2J menos 2, más 4 veces el punto del medio de ese intervalo. Si yo estoy en el intervalo X2J menos 2, X2J, el que está en el medio es el X2J menos 1, ¿verdad? ¿Sí?
¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, profe, se entiende. Y entonces, el F evaluado al final del intervalo, que el intervalo termina en X2J. Y el error correspondiente. Pero ojo acá. Este error va a tener cada epsilon dependiendo del J, ¿sí? O sea, para cada parcito de intervalo yo voy a tener un J distinto, ¿sí? Ese J va a vivir en el intervalo en el que estoy integrando. Cambio de intervalo, me aparece otro epsilon, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, seguimos. Nosotros dijimos que integrábamos hasta para J que iba desde 1 hasta n menos 2. ¿Sí? Teníamos los xj hasta n. Pero si nosotros integramos hasta n menos 2 menos 1, ¿sí? Tenemos que el punto fx2j aparece en dos intervalos. En el intervalo que va desde x2j hasta x2j y en el siguiente, ¿sí? El que empieza en x2j y termina en x2j más 2. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta y reducirlo en la fórmula, ¿sí? Vamos a tener que sacar un término para que nos quede sin repetir ese valor. Entonces, la fórmula definitiva para el método va a tener esta fórmula, ¿sí? Va a ser, fíjense, acá ya no está la sumatoria, sino que la sumatoria pasa adentro, ¿sí? De la cuenta que estábamos haciendo acá, teníamos la suma de la cuenta y ahora vamos a pasar la suma adentro, ¿sí? Entonces nos va a quedar h sobre 3, sacado factor común, nos va a quedar f al inicio del intervalo, fíjense que ahora estamos calculando en todo el intervalo, estamos armando como la fórmula definitiva del método, nos va a quedar la f al final del intervalo, y en vez de quedarnos como antes, 4 por f en el x2j menos 1, nos va a quedar 2 veces f en x2j más 4 veces f en x2j menos 1, más el término del error. Para entender esto, yo les recomiendo que le den valores, ¿sí? Que a n le den el valor, no sé, 10 o el valor 4 y hagan las cuentas para que esta parte les cierre, ¿sí? De cómo queda la fórmula. Sin embargo, nosotros acá estamos teniendo los epsilon j que nos molestan porque estamos teniendo un error asociado a cada intervalito, ¿sí? A cada j. Para evitar eso, nosotros tenemos que hacer un artilugio matemático, ¿sí? Para dejar un epsilon general que no dependa de j, ¿sí? Para hacer eso, nosotros vamos a hacer la siguiente cuenta. Nos vamos a fijar que la f, si es lo suficientemente diferenciable, como le estamos pidiendo en el error, le estamos pidiendo que sea f cuarta, ¿sí? Si eso ocurre, podemos utilizar el teorema del valor extremo, que el teorema del valor extremo implica que esa f a la cuarta va a asumir su máximo y su mínimo en el intervalo de trabajo, en el AB, ¿sí? Eso significa que yo entonces voy a poder acotar esta f cuarta, ¿sí? Acuérdense ustedes que el teorema del valor extremo habla de una función. En este caso estamos hablando de una f cuarta, pero podríamos, o sea, el teorema es para una función en particular que sea lo suficientemente diferenciable, ¿sí?
Entonces, si yo tengo una función que alcanza sus extremos en el intervalo de trabajo, significa que va a tener su máximo y su mínimo en ese intervalo, y eso significa que va a estar acotada superiormente por el máximo e inferiormente por el mínimo. ¿Se acuerdan de algo de esto de análisis? Sí, ¿no? No me acuerdo patente, pero sí me acuerdo de haberlo visto. Pero tiene sentido igual, ¿no? Sí, Si sí, sí. una función alcanza su máximo y su mínimo, va a estar acotada por ellos. Porque ¿qué significa el máximo? Que va a haber un lugar Es en el el cual va a valor más alcanzar ese grande. valor. Claro. Y el mínimo también es el valor más bajo que va a adquirir. Claro. Entonces está sí o sí acotada en ese intervalo. Por esos valores. Y dentro del intervalo, porque lo que es importante acá es aclarar que el X, en donde va a alcanzar ese máximo y ese mínimo, pertenece a la B. Si no, no podemos garantizar esto. ¿Sí? Entonces, cada derivada cuarta de epsilon j va a estar acotada ahí adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo, vieron que tengo acá, miro el error, esto es medio que ver qué es lo que queremos hacer. Nosotros nos queremos deshacer de este epsilon j, ¿se acuerdan? Entonces empiezo a ver si yo puedo armar en esta cota de cosas que puedo calcular, como son el máximo y el mínimo, si yo puedo representar esta cuenta que yo tengo que hacer. Entonces, en la cuenta aparece sumatoria desde 1 hasta n sobre 2. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un valor acotado por su máximo y su mínimo? ¿Qué pasa si yo sumo ese valor n sobre 2 veces? Esto va a estar acotado, ¿sí? N sobre 2 veces el mínimo y n sobre 2 veces el máximo. ¿Lo ven? Si yo sumo el máximo, más el máximo, más el máximo, más el máximo, n sobre 2 veces, ¿qué me va a dar? Me va a dar n sobre 2 veces el máximo. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el mínimo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. ¿Y qué más aparece acá? Entonces ya tenemos la suma y la f a la cuarta. ¿Sí? Bien. Yo tengo n sobre 2 con el mínimo y n sobre 2 con el máximo. Yo podría multiplicar a toda la cuenta por 2 sobre n. ¿Sí? Si yo multiplico a toda la cuenta por 2 sobre n es positivo, ¿sí? Yo puedo mantener los signos y me termina quedando 1 por el mínimo menor o igual que 2 sobre n menor o igual que 1 por el máximo, ¿verdad? Sí, profe, se entiende. Bien, entonces, vamos a hacer uso del teorema del valor intermedio, que ya lo hemos usado antes, ¿sí? Que nos va a permitir garantizar que va a existir un punto, que lo hemos usado varias veces ya, tal que yo pueda escribir que esta cuenta, que nos quedó en el medio entre el máximo y el mínimo, lo alcanza en un valor U, ¿sí? Entonces yo voy a poder reemplazar todas las fórmulas del centro por la derivada cuarta en un punto específico, ¿sí? Porque va a existir en el intervalo abierto del intervalo cerrado con el que estábamos trabajando. Entonces yo voy a poder reescribir el término del error ahora ya no dependiendo de J, ¿sí? Sino reemplazando a la derivada cuarta en un punto por esta cuenta que obtuvimos acá. ¿Sí? ¿Sí?
Y cuando lo hago, el error se me convierte en h a la 5 sobre 180 por n f a la cuarta por u. O mu, como le quieran decir. Pero ¿quién era h para nosotros? H era b menos a sobre n. ¿Sí? Entonces nosotros pudimos reemplazar este n que nos aparecía acá, ¿sí? Lo podemos reemplazar y nos queda el error definitivo de la fórmula de esta manera. ¿Sí? Sé que esta demostración es un poco más densa que las que venimos viendo, pero la tenemos que tratar de reproducir, ¿sí? Y es más, la tenemos que realizar para el método de trapecio. O sea, está hecha para el método de Simpson y a ustedes les queda de actividad rehacerla para el método de trapecio. ¿Sí? ¿Cómo queda entonces la fórmula definitiva para el método de Simpson compuesto? Bueno, acá está el teorema completo. Esto hay que sumarlo a las cajas, es una caja nueva. Fíjense bajo qué condiciones en la regla compuesta de Simpson se puede calcular, ¿sí? Fíjense la fórmula. Practiquen aplicar la regla compuesta de Simpson al ejemplito de e a la x, ¿sí? Y recuperar los datos que obtuvimos. Pueden aplicarla para cuando tenés 2 intervalos y para cuando tenés 4 intervalos, que es lo que estuvimos haciendo en el ejemplo, ¿sí? Y recuperar a ver si obtienen los mismos valores. ¿Se entiende? Fíjense, necesitamos que la f sea C4 en el AB, es decir, 4 veces diferenciable. Necesitamos que n sea par. Vamos a calcular a h como b menos a sobre n. Los xj eran a más j por h, para cada j que va desde 0 hasta n. Si eso ocurre, va a existir este mu, que nos va a permitir calcular un error que no dependa de j, que para eso hicimos la demostración. Entonces la regla compuesta de Simpson para n subintervalos se va a poder escribir con su término del error con esta cuenta que está acá. Entonces ustedes hagan esta cuenta para n igual a 2, para n igual a 4, de la función f de x igual a e a la x, para reproducir los datos del ejemplo con el que presentamos el método. ¿Sí? A ver si los pueden recuperar. Si pueden recuperar no solo las fórmulas, los resultados, sino también el error. ¿Sí? Eso les va a quedar a ustedes para practicar. ¿Estamos? Bueno, fíjense, acá tienen la regla compuesta de Simpson, el pseudocódigo, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer el código en Scilab. Nosotros queremos aproximar la integral, que es la integral entre a y b de f de x. Como datos de entrada vamos a tener los extremos a y b y un entero positivo par, o sea que ya le ingreso un entero positivo par. Ya me lo pide positivo y par. Ustedes podrían poner un control adentro o no, dependiendo de cómo lo programen, ¿sí? Porque si el n no es par, ya saben ustedes que no podemos hacer la partición en 2 intervalitos, ¿sí? Y la solución a este programa, la salida, nos va a dar el xy, que es la aproximación a la integral. Entonces lo que hace es, en el paso 1, va a tomar h como b menos a sobre n. En el paso 2, va a calcular 3 cosas. Le va a llamar xy0 a la cuenta de f al inicio y al final del intervalo. ¿Sí? Va a llamar como xy1 todas las sumas que estén asociadas a x2 y menos 1. ¿Sí? Y como xy2 a la suma que están asociadas a f en x2y. ¿Sí? Entonces, va a ser un lazo for que va de 1 hasta n-1 para que haga los pasos 4 y 5. En el paso 4 se va a encargar de ir calculando todos los x para ir trabajando. ¿Sí? Y después
en el paso 5 va a trabajar. Cuando y sea par, va a calcular los x y 2, ¿sí? Y cuando no sea par, va a calcular los x 2y menos 1, ¿sí? En el paso 6 simplemente hace la cuenta de multiplicar, de sumar, ¿sí? Multiplicando por 2 y por 4, como está en la fórmula, y multiplicando por h dividiendo por 3, y el paso 7 ya me da la salida, ¿sí? ¿Qué les parece este código? ¿Se entiende? Profe, en el paso 6 Sí. falta el x y 0, ¿no? ¿Puede ser? Claro, acá hay un error, mirá. Acá debería decir x y 0. Vamos a agregárselo. Acá sería x y 0. Así, ¿no? No me deja. Acá sería 0. ¿No? ¿Qué les parece? Sí, profe, ahí iría un X0. Bien. Pensé que estaban dormidos. Ahí le chujé. Es x0 más 2x2 más 4x1. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen? Creo que está bien. Está bien. Ese es el único error, ¿sí? Bueno, acuérdense, paso 6 va x y 0. Ahora se los modifico en la PET, ¿sí? Así ya les queda. Bueno, si yo tuviese, ahora vamos a ver la regla de trapecio. No vamos a ver la demostración porque se las dejo a ustedes de tarea. ¿Sí? Fíjense. Para la regla compuesta del trapecio, se puede demostrar que es esta, ¿sí? Fíjense que ahora a la F no le pedimos que sea C4, sino simplemente C2, porque el término del error tiene una derivada segunda, ¿sí? Miren cómo se calcula el H, B menos A sobre N. Los XJ se calculan de la misma manera, ¿sí? Fíjense cómo quedó la fórmula, quedó f de A más 2 veces la suma de J igual a 1 hasta N menos 1 de F en XJ. Porque ahora para calcular trapecio nosotros necesitamos solo un intervalito, ¿sí? ¿Ven? Si yo quisiera poner la regla de trapecio en este código, podrían pensar cómo modificarlo, ¿sí? Porque hay una suma que ya no vamos a tener que cambiar muy pocas cosas y vamos a poder generalizar este código para trapecio, ¿sí? Les dejo la inquietud para que lo piensen, ¿sí? Cómo reescribir el código para trapecio. ¿Estamos? Dale, profe. Es fácil. Vamos a ver este ejemplito que por ahí ha traído muchos dolores de cabeza en los exámenes finales, ¿sí? Me pide
está hecho en el libro, me pide que utilice la regla compuesta de Simpson para aproximar la integral de seno de x con un error absoluto que está escrito ahí, ¿sí? Bueno, la regla de Simpson nos da esta cuenta que ustedes ven acá. Si yo la escribo para el caso particular de seno de x, esta es la cuenta que me queda, ¿sí? Pero lo que me está pidiendo es que yo la calcule con un error menor a 0,00002, ¿sí? Entonces lo que yo me tengo que centrar es en el error de la fórmula de Simpson, ¿sí? En la regla compuesta de Simpson. Entonces hay que analizar ese error, porque me pide que sea menor que ese número. Entonces yo lo que hago es calcular el valor absoluto, ¿sí? Lo voy a acotar con ese número para encontrar cuánto tiene que valer n o h, ¿sí? Porque n o h los dos están relacionados, puedo encontrar n o puedo encontrar h, para saber de cuánto yo tengo que hacer ese paso, ¿sí? O cuántos intervalos tengo que utilizar para garantizar que tener ese error que me está pidiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el valor absoluto del error, fíjense cómo me quedó el error. Pi por h a la cuarta sobre 180 por seno de mu, ¿sí? Bueno, resulta que el seno está acotado por ¿cuánto? En el 0 pi. Por 1. Por 1. Entonces esto se me convierte en pi h a la cuarta sobre 180. Pero bueno, hay una, reemplazando qué valía h, ¿sí? ¿Quién era h? B menos a sobre n, ¿sí? La tengo a la cuarta, reemplazo, y me queda la fórmula pi a la 5 sobre 180 por n a la cuarta. Y yo quería que esto sea menor que 0,00002. Entonces despejo de acá n para saber cuántos subintervalos voy a tener que utilizar para garantizar este error. Me queda que n tiene que ser mayor o igual que 18. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, se entendió eso. Perfecto. Entonces, si n tiene que ser mayor o igual que 18, probemos, por ejemplo, con n igual a 20. Si n es igual a 20, entonces h nos queda pi sobre 20 y calculamos, ¿no? 0,00006, ¿sí? Entonces, uno acá puede calcular el valor exacto de la integral y calcular a ver si el error me quedó o no menor que 0,00002. ¿Sí? Si yo quisiera hacer la misma cuenta con la fórmula del trapecio, miren lo que pasa con la regla compuesta del trapecio. El error del trapecio me quedaba pi h cuadrado sobre 12 por seno de mu. Otra vez el seno está acotado por 1, me queda pi h cuadrado sobre 12. Reemplazo h por la relación que tiene con n y miren cuántos intervalos voy a necesitar para la misma exactitud calculada con trapecio. Miren cuántos intervalos necesito. De 18 a 360. ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Que conviene mucho más Simpson entonces que el trapecio. Totalmente, ¿no? Porque cada incluso una... Sí. Eso sería para n igual a, o sea, para 20, ¿cómo es? No, para 20 no, te dice que tiene que tener 360 más, claro. Entonces sería
Pues justo es 20 veces más que lo que necesitas para el otro, ¿cómo es? Para Simpson, creo. Claro, tenés que trabajar 20 veces más que con Simpson. Y cada vez que vos trabajás vas a ir sumando errores, ¿no? Errores de redondeo de las cuentas, imagínate. ¿Sí? Acá se ve claramente que, bueno, si tenés que elegir entre los dos, no te conviene obviamente trapecio, ¿no? Regla compuesta del trapecio no te conviene. Te conviene más Simpson. Que al usar el programita, ni siquiera lo vas a hacer vos, lo va a hacer el programa. ¿Sí? Miren, acá tienen para comparar, ¿no? La regla del trapecio y la regla de Simpson. Acá está. Con n igual 20, que habíamos visto antes, la regla de Simpson nos proporciona una respuesta que está dentro de la cota requerida, lo que no va a suceder con trapecio para n igual a 20, primero porque tenemos que hacerlo 360. Si queremos obtener el error necesitamos hacerlo 360 veces, con 20 no nos va a dar con ese error que queríamos de 0,00002, ¿no? Con este tipo de ejercicios sirven para comparar, para jugar, para ver, ¿sí? Y nos ayudan a poder tomar decisiones de cuál método es mejor y por qué en cada situación, ¿sí? La idea es que lo practiquen porque esas sí son preguntas que pueden aparecer en los exámenes. Si nosotros hacemos el análisis del error de redondeo, como lo hicimos para la integración numérica, ¿sí? La derivación numérica, perdón, vamos a encontrar que todos los métodos de integración, que ya se los había adelantado, tienen una estabilidad con respecto al error de redondeo, ¿sí? Si por ejemplo hacemos el análisis del error de redondeo para la regla de Simpson, ¿sí? Compuesta, ¿sí? Es como que la más difícil es la regla compuesta de Simpson, después le sigue trapecio compuesto, después le sigue Simpson y después le sigue trapecio, como en dificultad. Entonces acuérdense cómo hacíamos esto del análisis del error de redondeo, ¿sí? Hay que acordarse que cada vez que yo calculo f en un punto xy, en realidad estoy obteniendo f pelito en xy, que difiere de la f en xy en un error que llamamos EI, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Vimos derivación, que hicimos el análisis, que nos quedaba dos funciones, una que el punto de intersección de ambas funciones era lo que nos garantizaba cuál era el óptimo, ¿no? Bueno, acá no vamos a tener que buscar óptimo porque tenemos estabilidad, ¿sí? Entonces, EI va a ser el error de redondeo de usar f pelito en lugar de f en xy, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el error que se acumula por redondeo únicamente, ¿sí? Por redondeo únicamente en esta cuenta que les presento acá, es simplemente los errores asociados a cada evaluación que tiene la fórmula. Entonces, nosotros en la fórmula teníamos f en x0, que va a ser, le vamos a llamar E0 a ese error, dos veces la sumatoria de el f evaluada en 2j, entonces el error de hacer esa cuenta va a ser dos veces la sumatoria de los E2j. Yo voy a tener un errorcito asociado por cada evaluación funcional. Lo mismo me va a pasar cuando haga la cuenta de 4 por la sumatoria de la f evaluada en 2j menos 1, y lo mismo en xn, ¿sí? Entonces yo tengo el errorcito de cada evaluación funcional. Como le estoy calculando el valor absoluto a todo, eso va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos, en este caso h era positivo, así que va a ser, hago el valor absoluto de la suma, menor o igual que la suma de los valores absolutos otra vez, para trabajar estas sumatorias, se me va a quedar la sumatoria de los errorcitos absolutos. Como ya hicimos en derivación, la parte de estos errores los íbamos a acotar todos por épsilon, ¿sí? Vamos a pensar que es un épsilon. Entonces reemplazamos y miren cómo nos queda acá. Nos quedan todas cosas sumando, restando, y nos termina quedando n por h por épsilon, ¿sí?
Fíjense que no hay ningún H dividiendo en integración. Y eso es lo que lo hace estable, ¿sí? Porque en el análisis del error de truncamiento, si lo hiciésemos, que acá no lo hicimos, está multiplicando el H en el error, ¿sí? Fíjense, ¿ven? En el error de truncamiento, el H está siempre multiplicando, y en las fórmulas también el H está multiplicando. En derivación teníamos en la fórmula el H dividiendo, entonces en el error de redondeo nos quedaba la inestabilidad de tener un H dividiendo y después un H multiplicando. En el caso de integración nos queda multiplicando en ambos, ¿sí? Entonces nos había quedado para esta fórmula NH por épsilon. Pero ¿quién era N y H? Estaban relacionados como B, con B y A. Entonces reemplazando eso nos queda que el error de redondeo para la fórmula nos queda independiente ¿de quién? De H y de N. ¿Eso qué significa? El error de redondeo en las fórmulas de integración, particularmente en esta, que es la que estamos analizando, no molesta. No molesta. No va a importar si yo agrando o achico el paso H. Si agrando o achico la cantidad de intervalos. ¿Sí? Es decir, que la cuenta que está asociada al error de truncamiento va a ser la que componga lo principal del error. ¿Sí? Es decir, que el error de redondeo en algún punto se va a mantener relativamente constante. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver el chat. Sí, profe. Bueno, qué buenísimo. Y bueno, y con esto vamos a terminar lo que son las reglas compuestas y empezamos con el último tema de integración, que son las fórmulas de Newton-Cotes. ¿Sí? La fórmula de Newton-Cotes eran las de Simpson, la de trapecio, la de Simpson compuesto y la de trapecio compuesto, ¿sí? Que las obtuvimos integrando ya sea o polinomio interpolante o polinomio de Taylor, ¿sí? Lo que veníamos haciendo antes. Habíamos visto que en el polinomio interpolante, por ejemplo, de grado n, en la fórmula del error nos aparecía la n más unésima derivada de la función aproximada. Entonces habíamos dicho que una fórmula que tuviese un determinado, por ejemplo, n más unésima derivada en el término del error de truncamiento, iba a ser exacta para polinomios de grado n o menor. Habíamos dicho que si era orden, teníamos la derivada cuarta, por ejemplo en Simpson, significaba que teníamos polinomios exactos hasta grado 3 o menos, ¿sí? Pero estas fórmulas eran con puntos equidistantes, ¿sí? Nosotros podemos combinar, nosotros podríamos en un mismo intervalo aplicar en una parte trapecio y en una parte Simpson, ¿sí? Eso lo podemos hacer, incluso lo van a hacer ustedes en práctica. No es que tenemos que usar Simpson o trapecio siempre en todo el intervalo. Pero hay otro método que es la cuadratura gaussiana, ¿sí? Que selecciona estratégicamente los puntos de evaluación de manera óptima y no de forma equiespaciada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros en los métodos anteriores, nosotros los puntos ya sabíamos cuáles eran. Una vez que teníamos X0 o lo que es A, nosotros decíamos, bueno, el que sigue, el X1 era A más H, el X2 era A más 2H, el X3 era A más 3H. ¿Por qué? Porque estaban equiespaciados, ¿sí? Ahora nosotros vamos a buscar todo, no solamente los puntos, lo que se llaman en la regla, ¿no? En la regla de aproximación, en la regla de cuadratura, nosotros los XY ya los teníamos definidos y nos teníamos que encontrar las constantes, ¿sí? Ahora nosotros vamos a buscar todo, vamos a buscar los XY y vamos a buscar las constantes también.
¿Se entiende la diferencia con respecto a los métodos anteriores? Que el H, o sea, que la separación entre los puntos no va a ser la misma. Exacto. Va a ser la que convenga. ¿Sí? En algún sentido que ahora vamos a ver. Entonces, si queremos medir la exactitud, ¿sí? Porque ahora el error lo estamos midiendo en función de la exactitud. Es decir, exacto, Brian, exacto. Nosotros veníamos midiendo y decíamos, bueno, este método es exacto para polinomios de grado tanto, ¿sí? Entonces, con esa misma política vamos a armar ahora el método de cuadratura gaussiana. Vamos a pedirle que sea exacto para polinomios de grado, ¿sí?, de la clase que más podamos tener, el grado más alto que se pueda, ¿sí? Es decir, buscamos el máximo grado de precisión, ¿sí? El error lo vamos a medir de esa manera. Entonces, si ahora tenemos que elegir las constantes y los nodos, antes solo elegíamos las constantes, entonces ahora tenemos el doble de incógnitas a descubrir. Tenemos que descubrir de C1 a Cn y los nodos de X1 a Xn, ¿sí? Con la única especificación de que estén en el intervalo de trabajo. Entonces, si yo tengo n constantes y n nodos, ¿cuántos parámetros tengo que elegir en total? N más n, ¿cuánto me da? No sé. 2n, ¿sí? Entonces, si yo considero como parámetros a los coeficientes de un polinomio, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un polinomio de grado 3, ¿cuántos parámetros tenemos? Cuatro. Excelente, Brian. Para que te anoto. Si yo tengo un polinomio entonces de grado 3 y tengo 4 parámetros, ¿sí? Si yo tengo 2n parámetros, ¿de cuántos grados va a ser el polinomio? 2n más 1. 2n menos 1, ¿sí? La cantidad de parámetros es 1 más que el grado del polinomio, ¿sí? Vamos a escribirlo por las dudas. Si yo tengo un polinomio grado 3, tengo A0, A1, A2 y A3, ¿no? Entonces, si yo tengo 2n parámetros, el polinomio es de grado ¿cuánto? (2n menos 1). ¿Sí? Grado 3, 4 parámetros. Grado 2n menos 1, 2n parámetros. ¿Sí? Un polinomio, entonces, yo tengo 2n parámetros, el polinomio más grande es el de grado 2n más 1, para que la fórmula sea exacta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a buscar una fórmula al revés que como hacíamos antes. Ahora nosotros sabemos, necesitamos tantos parámetros, entonces yo me armo el polinomio más grande que yo pueda armar para esa cantidad de parámetros, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, para simplificar, vamos a trabajar en el intervalo menos 1, 1, ¿sí? Y vamos a arrancar con 2 nodos. Si yo tengo 2 nodos, ¿cuántos parámetros tengo que encontrar? 4. 4. Los 2 nodos, que son los puntos, el x1 y el x2, y los 2 constantes, C1 y C2,
¿Sí? Ven, C1, C2, X1, X2. Los 4 los tengo que encontrar. Por eso, si n es igual a 2, tengo 2 por 2 parámetros a encontrar, 4. ¿Sí? La fórmula que queremos armar es la que venimos armando siempre, o la integral igual a una sumatoria de nodo f evaluada en los nodos por unas constantes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 4 parámetros, ¿de qué grado es el polinomio, el máximo polinomio que yo puedo encontrar? De grado 3. 3. ¿Por qué? Porque acordate que era 2n menos 1 el grado del polinomio. Entonces, si n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. ¿Qué fórmula tiene un polinomio de grado 3? Esta. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo cuánto va a valer la f para encontrar los parámetros. Va a valer los 4 polinomios canónicos, el 1, el x al cuadrado y el x al cubo. ¿Se entiende? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reemplazar, cuando f de x vale 1, vamos a escribir una ecuación. Cuando f de x vale x, vamos a escribir otra ecuación. Cuando f de x vale x cuadrado, vamos a tener la tercera ecuación. Y cuando f de x vale x cubo, vamos a tener la cuarta ecuación. Entonces vamos a tener 4 ecuaciones para hallar las 4 incógnitas C1, X1, C2, X2. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Vamos a hacerlo. Lo hacemos. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la f era este polinomio, pero la integral de la suma era la suma de las integrales, ¿verdad? Por eso lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, acá están las 4 fórmulas. Cuando f de x vale 1, la integral entre menos 1 y 1 me da 2. Pero la fórmula, ¿qué era? Era C1 por f de x1 más C2 por f de x2. O sea que nos va a quedar la ecuación C1 más C2 igual a 2. Ahí tenemos la primera. ¿Sí? La segunda es cuando f vale x. La integral entre menos 1 y 1 de x, ¿cuánto me da? 0. ¿Y cómo me queda la fórmula? C1 por x1 más C2 por x2 igual a 0. La tercera es cuando f de x vale x cuadrado. Entonces me va a quedar la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado me da 2/3. ¿Sí? Y la fórmula es C1 por x1 al cuadrado más C2 por x2 al cuadrado. ¿Ven cómo reemplazo la f de x por cada uno de los polinomios? Hasta x cubo. ¿Sí? Además, habíamos dicho que si era exacta para x3, era exacta para x2, para x1 hasta x0. Era la definición de exactitud y precisión. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Me preocupa el silencio. Sí, profe, se entiende. Bueno, escribo el sistemita y resuelvo. Me queda un sistema de 4×4 y me da C1 vale 1, C2 vale 1, X1 vale menos raíz de 3 sobre 3 y X2 vale raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Entonces, la fórmula que obtuvimos con grado de precisión 3, es decir, que produce exacto para resultado exacto en polinomios de grado 3 o menos, es reemplazar la integral de las f's, de cualquier f, por esta fórmula. F evaluado en raíz de 3 sobre 3 negativo más f evaluado en raíz de 3 sobre 3. ¿Ven? Ahí tenemos la fórmula de cuadratura de Gauss para 2 puntos, porque n era 2. ¿Sí? Si yo quiero encontrar la fórmula de cuadratura para n igual a 3, ¿qué voy a tener que hacer? De a 1, ¿eh?
y tenés 3 nodos, o sea, 6 parámetros. Sí. Y te queda un polinomio de grado 5. Bien. Y tenés que repetir lo mismo. Vas a tener que evaluar la f de x en 1, en 2, en 3, en 1, en x cuadrado, x cubo, x a la cuarta y x a la quinta. Para obtener las 5 ecuaciones, para encontrar tus 5, las 6 ecuaciones para encontrar tus 6 incógnitas. ¿Sí? Bueno, si lo haces, vas a tener el caso n igual 3 de esta tabla. ¿Sí? Que lo podés hacer para chequear. ¿Sí? Entonces, esta tabla es una tabla de los puntos de Gauss. ¿Sí? Acá está, esto es raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3 sobre 3 y acá están los valores de los coeficientes que ya encontramos que eran 1 y 1. ¿Sí? Si vos trabajas con 3, vas a obtener estos resultados, con estos coeficientes. Con 4 vas a obtener esto, con 5 y así sucesivamente. Esta tabla la pueden googlear y se puede utilizar. Nadie espera que ustedes esto se lo sepan de memoria. A la hora de evaluar, te pueden dar la tabla, te pueden pedir que calcules con n igual a 2 o la demostración para n igual 2 o alguna otra demostración de encontrar con la misma estrategia otra fórmula de cuadratura que tenga otra forma. ¿Sí? Profe, ¿eso está asociado al intervalo menos 1, 1? Esto está asociado, muy buena pregunta, esto está asociado al intervalo menos 1, 1, pero nosotros no vivimos en el menos 1, 1, vivimos en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estamos en otro intervalo, en el AB? ¿Sí? Para ir al AB, nosotros vamos a aprovechar lo que ya sabemos que funciona en el menos 1, 1 y vamos a hacer un cambio de variables, como hacíamos en álgebra, ¿sí? Para cambiar el intervalo. Vamos a armar la función lineal que pasa por el A-1, B1, ¿sí? Que tiene esta fórmula que ustedes ven acá. Y vamos a reemplazar en la integral haciendo el cambio de variables. Si yo tengo que t tiene esta forma, despejo x de acá, me queda 1 medio por b menos at más ab, y reemplazamos entonces la integral de la f de x en el ab va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1 de la f evaluada en qué cosa, en x, ¿sí? Que ahora depende de t, diferencial x, pero si esta es x, el diferencial x se me convierte en b menos a sobre 2 diferencial t. Entonces la fórmula general para integración con cuadratura gaussiana para cualquier intervalo AB es esta que ustedes ven acá. Y la demostración esta, ustedes la tienen que poder manejar, ¿sí? Fíjense, acá tienen un ejemplito en el que se quiere encontrar el valor de la integral de e a la menos x cuadrado en el intervalito 1, 1,5. Nosotros sabemos cómo encontrarla en el menos 1, 1 utilizando los datos de la tabla. Entonces hacemos el cambio de variables correspondiente y obtenemos el valor de la integral como pueden ver acá, ¿sí? ¿Se entiende lo que se hace? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y con esto terminaríamos lo que sería integración, ¿sí? Bien. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? El martes que viene tenemos consulta virtual, ¿sí? Es una semana presencial, una semana virtual. La otra semana tenemos presencial, ¿sí? En el aula 3. Si ustedes avanzan con esto y quieren venir, estaría bueno, ¿sí?
El viernes 3 es la última teoría. El viernes 10 es el laboratorio. Lo que podríamos hacer es, una vez terminado el laboratorio, que el laboratorio termina 14:30, ¿sí? Podríamos encontrarnos en este espacio para hacer algún repaso que a ustedes les parezca que hagamos. ¿Sí? ¿Les parece? O sea, apenas terminamos el laboratorio tendríamos Se como una conectan clase de acá, consulta. claro, y seguimos viendo, porque el otro viernes es feriado y el otro viernes es el parcial. Ok, Entonces, igual va a seguir dando las clases de consulta en los martes. sí, sí, o sea, este martes que viene ahora nos toca virtual, el otro nos toca presencial y así, ¿sí? Fíjense que yo les voy poniendo en la PEDCO, virtual, presencial, ¿sí? Ah, bueno, profe. Sí, sí. Nos queda un mes, pero no lo desaprovechemos, ¿sí? Sigamos encontrándonos para ir sacando dudas. Es importante que ustedes vayan avanzando en la teoría también para que tengan dudas, ¿sí? ¿Estamos? ¿La clase que viene ya termina con todo autovalores? Sí, sí, porque es corto. ¿Estamos? Bueno, Genial, vamos a entonces, dejar... profe. ¿Cómo? No, genial, digo, que podamos hacer ese repaso y todo. Sí, hacemos los repasos. Lo que hacemos es... Santiago. Sí, nosotros vamos a entregar después porque no llegamos con las fechas. No se corrió el calendario académico, pero nosotros no llegamos. Al tener tantos alumnos, no podemos cumplir con esa fecha. Además tenemos el limitante de que no tenemos aula para tomar. Solo tenemos los viernes el aula 107 y no todos los viernes. ¿Sí? No hay por qué. Pero sí, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Hacemos eso entonces. Nos vemos el martes, los que quieran, online, en el Zoom de consulta, y el viernes, después del laboratorio, el viernes 10, nos encontramos de nuevo, ¿sí? Para consultas. Estaría bueno que para el viernes 10 ya hayamos terminado todo y estemos repasando, ¿sí? Porque después del fin de largo se nos va a venir encima el parcial. ¿Estamos? Bueno, que tengan un buen fin de. Muchas gracias e igualmente, profe, nos vemos. Que la pasen Profe. lindo.